nuevo día, una gran bendición. Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. El Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versos 15 al 20, que corresponde a la lectura del día de hoy, presenta el tema de la corrección fraterna en la comunidad de los creyentes. Es decir, cómo debemos corregir a otro cristiano cuando hace algo que no está bien. Las etapas de ese itinerario indican el esfuerzo que el Señor pide a su comunidad para acompañar a quien se equivoca, con el fin de que no se pierda. Por eso es necesario, ante todo, evitar el clamor de la crónica y las habladurías de la comunidad. Esto es lo primero, evitar esto. Por eso el texto nos dice, repréndelo estando los dos a solas. La actitud es de delicadeza, de prudencia, de humildad y sobre todo de atención respecto a quien ha cometido una falta, evitando que las palabras puedan herir y matar al hermano. Porque nosotros lo sabemos, también las palabras matan. Por eso dejémonos iluminar por esa palabra en el día de hoy. Dejemos que sea el Señor el que los ilumine. Dejemos que sea el Señor el que nos fortalezca, el que nos regale la fuerza para continuar en el camino, pero también para restablecer aquellas relaciones rotas, para poder sanar a aquel que se encuentre herido por algún gesto, por alguna palabra inadecuada y sobre todo por el antitestimonio que a veces nosotros damos dentro de la misma comunidad. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no le hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo, porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí en ese texto del Evangelio de Mateo se nos presentan 3 enseñanzas importantes. Primero, la corrección fraterna. Segundo, la autoridad petrina, es decir, la autoridad y el poder que Dios le concede a la iglesia en cabeza de Pedro de atar y desatar, pero también en la fuerza de la oración de la comunidad. Y qué interesante que la primera y la tercera enseñanza engloba precisamente lo que tiene que ser la vida de la iglesia. Primero, la corrección fraterna. Y esa corrección fraterna tiene un proceso. No es el hecho de agarrar y tomar al otro y humillarlo por sus equivocaciones o criticarlo, exponerlo e incluso en el peor de los casos aumentarle un poco más a la falla, a la situación que vive. ¿Cuántas veces en nuestras comunidades estamos acostumbrados a eso y no tenemos la capacidad? Que ni siquiera, ojo, entiéndanme bien, ni siquiera es por el hecho de que seamos cristianos. La delicadeza, el respeto hace parte de una madurez humana. Es por eso que en la iglesia encontramos muchos cristianos. Pero ¿hasta qué punto encontramos personas humanas, maduras? Personas con la capacidad de llegar al otro, de ese equilibrio emocional. Eso hace tanta falta. Por eso en la iglesia a veces estamos personas muy heridas. Y cuando estamos heridos en esa capacidad humana, somos incapaces de ser auténticos cristianos. Esa es la base, el fundamento también de ese crecimiento espiritual.
Entonces, a veces en las comunidades pocas veces podemos testificar sin querer hacer un diagnóstico apocalíptico y triste y desesperanzador, pero cuántas veces encontramos esa actitud primera, la tentación de criticar, de amordazar al otro, de destruir al otro, y dejamos lo que nos invita hoy el Evangelio, que es acercarnos, aproximarnos al otro. De hecho, llamamos prójimo al que está cerca a mí, y hablarles con amor. Hoy se le llama asertividad. Hablarles con las palabras adecuadas. Tanta falta nos hace eso, y el Señor nos invita a eso, a que seamos insistentes y persistentes en la corrección al hermano. Y los corregimos no porque seamos superiores a ellos, no porque seamos exentos de los mismos errores incluso, sino porque el Señor nos invita a eso. Lo segundo, esa corrección fraterna se da dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. A nosotros nos constituye el ser comunidad, nos constituye precisamente esa autoridad que se va gestando en el servicio, pero también en el testimonio, en ser testigos del poder y del amor de Dios. Y cuando encontramos una comunidad que intenta ser testimonio, que vive la corrección fraterna y por ende la capacidad de poder amar, ¿saben qué es lo que sucede? Se cumple hoy el Evangelio. La oración adquiere una fuerza impresionante. Y la oración que se hace en una comunidad llena de amor, de ternura y de compasión es una comunidad y es una oración que da frutos. Por eso una persona llena del Espíritu Santo no es tanto la que tenga muchos carismas, como la que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Una persona llena de Espíritu Santo se ve y se testifica, se confirma, se evidencia por sus frutos, por los frutos que da. Por eso pidámosle hoy al Señor que nos regale la gracia de ser testigos en la comunidad del poder de Dios. Que tengamos un corazón lleno de amor para acercarnos al otro y en el otro reconocer el rostro de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.